Hola a todos, mis amigos, hoy preparé un gran vídeo para ustedes. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? El plan insidioso de Yusuf será trabajar en Yali y estar cerca de Sejran. Yusuf, quien dijo que quería que mi hijo Halis tuviera noticias mías, dirá que es amigo de Sejran desde la escuela secundaria y que vino a Estambul para estudiar y trabajar. Parece que Halis escuchará la verdad del propio Yusuf para confirmar lo que dijeron Sejran y Ferit sobre Yusuf. Así, se iniciará un proceso que enloquece a Ferit y choca también con el acercamiento de la almohadilla Seifer. Porque creo que Yusuf comenzará a trabajar en la mansión. Halis le preguntó a Kazm si era un buen chico, si los conocía y le dio una referencia a Yusuf. Ella quiere que sea. Pero creo que pondrá a prueba a Qasim. Porque creo que sería más lógico que un hombre como Halis, como un gran lobo, supiera la verdad. Podemos decir que el encuentro entre Pelin y Yusuf en medio de la noche indica que Yusuf ya comenzó a trabajar e incluso resguardó la mansión. Además, como Abidin agarró el cuello de Yusuf y le preguntó ¿qué haces aquí?, podemos decir que no pasó nada malo, pero Yusuf logró cubrir la mansión. No sería un error si adivináramos que Pelin, quien dijo en la oscuridad de la noche en el tráiler, eres el Yusuf de Sejran, está tratando de colarse en la habitación de Ferit. Significa que Ferit no se reunirá con Pelin por un tiempo, y Pelo se enojará e irá a una incursión a la medianoche, pero Yusuf lo bloqueará. Pero supongo que Pelin y Yusuf comenzarán a hacer una alianza secreta como el azote negro de la pareja almohadilla Seifer. Porque creo que ambos van a tener que guardar los secretos del otro. Para Fuad y Suna, según la escena de este episodio, Suna comenzará a trabajar con Fuad porque habla francés. Veremos con el tiempo si le gusta mucho Fuad Suna o si está intentando cumplir su sueño de un bebé y conseguir los elogios de su abuelo. Porque hemos visto una vez más en este episodio que Fuad está bastante celoso de Ferit. Pero Fuad, quien cuidará de Suna en cada oportunidad, probablemente intentará apoyar a Suna cuando esté molesta o triste y tomará su mano. El rápido desarrollo de los acontecimientos también demuestra que este cuadro visto por Asuman provocará una crisis para ambas familias. Sin embargo, la energía y la armonía entre Abidin y Suna hacen que los amantes de la serie quieran verlos a los dos como pareja. Desafortunadamente, esto parece imposible por ahora. En el tráiler, Halis dijo, obviamente, el corazón del niño se ha resbalado, pero estas cosas nos convienen. Vemos a Urhan y Gulgun siendo responsables. Podemos adivinar que las personas mencionadas aquí son Fuad y Suna. Porque, por un lado, el hecho de que Qasim alinee a Sejran y Suna se refleja en la pantalla. Decir que les pediré cuentas por esto, les preguntaré uno por uno, es el problema de la hermana. Muestra que está revelado. Por cierto, en la mesa de la cena, Kazm señaló el interés de Suna en Fuad. Luego felicitó a su hija. Pero en la crisis que vendrá después de que se revele que Fuad está casado, creo que Qasim saldrá victorioso como si no fuera su culpa. Podemos decir que Ferit confirma que el asunto Suna y Fuad explotó al decir, estoy harto de tu hermana mayor y de tu actitud fuerte y culpable. Qasim probablemente aprenderá la verdad sobre Yusuf de Halis Aga. Porque creo que Halis e Iji habrá determinado que Yusuf es la exnovia de Sejran. En otras palabras, podemos decir que Halis quien primero intentará con Qasim y hará preguntas sobre Yusuf, demuestra que sabe la verdad del incidente al decir que fue un chico valiente en la continuación de la conversación. Así que supongo que Halis aprecia que Yusuf no revelara la verdad sobre Sejran. El hecho de que se vea a Ferit en el gimnasio en el nuevo episodio también demuestra que ya no se habla más de Yusuf. La ira de Ferit aumentará e intentará encontrar una solución. Suna y Sejran intentarán librarse de la ira de Qasim a duras penas. El hecho de que Sejran está cansado de los eventos que han tenido lugar se muestra cuando abraza a Ferit alrededor de su cuello. Sin embargo, mientras Ferit encuentra la libertad de vivir la vida que quiere, considera normal interferir con el sueño universitario de Sejran. Dado que Sejran completó el diseño, lo que hizo que Ferit recibiera los elogios de su abuelo, este talento de Sejran surgirá en el futuro. De hecho, supongo que el camino para que Sejran haga realidad su sueño universitario pasará por esta habilidad de diseño. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo para no perderte las novedades. Gracias.